Cristo continua a camminare attraverso i tempi e tutti i luoghi. Rimaniamo uniti, cari fratelli, in questo mistero, nella preghiera, specialmente nell'Eucaristia quotidiana, e così serviamo la Chiesa e l'intera umanità. Questa è la nostra gioia che nessuno ci può togliere. Prima di salutare il personale. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. El 28 de febrero pasado, año 2021, se cumplían 8 años de la despedida, entre comillas, ese discurso que daba su santidad Benedicto XVI a los cardenales en Roma, pocos días después de haber presentado aparentemente su dimisión, su renuncia, como lo queramos llamar. Esa renuncia que no nos cansamos de decir que es inválida, a todas luces inválida, y que por tanto nada ha cambiado. Benedicto XVI sigue siendo el Papa. Pues bien, ese 28 de febrero del año 2013, Benedicto XVI hacía eso, y en ese momento, en un momento dado, las cámaras, cuando enfocan a Jorge Mario Bergoglio, muestran como este señorito hace un signo masónico de obediencia masónica. Solamente él lo hace. Y no es la primera vez que lo hace, obviamente, no es la primera vez. Él observa que las cámaras le están enfocando y él se pone la mano en el pecho y dice: aquí estoy yo, cuente conmigo. Gesto que no es casual y que vuelve a repetir cuando ya se cumple lo que él sabía que se iba a cumplir, que era su elección, sí o sí, en ese cónclave que fue, entendemos, papel mojado, porque no sirvió para nada, en cuanto que solamente cara a la galería, en cuanto que la renuncia, al no ser válida, todo lo que viene detrás no sirve para nada. Pero él sale al balcón cuando se presenta como nuevo pontífice, supuesto nuevo pontífice, y vuelve a hacer ese gesto masónico. Aquí lo tenemos, en este folio, estas dos fotos. Aquí el 28 de febrero le enfoca la cámara y él hace ese gesto de obediencia masónica, y aquí cuando sale al balcón para dar su discurso en el cual va a pedir la bendición del pueblo en vez de dar él la bendición. Han sido 8 años, más de 8 años los que llevamos ya. Se van a cumplir ahora, dentro de poco, el 13 de marzo, 8 años aguantando esta destrucción de la Iglesia de Jorge Mario Bergoglio, estos gestos constantes de entrega y sometimiento y obediencia a la masonería, al nuevo orden mundial, al cual está sirviendo religiosamente, paradójicamente, nunca mejor dicho. Y el hecho de que yo haga este vídeo es por lo que ha sido una supuesta entrevista que le han hecho, que ha publicado un periódico que pertenece a la masonería. Todos saben que pertenece a la masonería, a la logia P2, el Corriere della Sera, que publica el 1 de marzo, es decir, al día siguiente de que se cumplan esos 8 años, una supuesta entrevista que ha dado mucho que hablar, que titulan Solo hay un Papa. Vamos a leer lo que publica Marco Tosatti, el vaticanista, el 2 de marzo, con respecto a esta entrevista. Vamos a comentar también lo que comenta el periodista Antonio Socci, y vamos a comentar también lo que comenta Teresita Fernández, que es una católica muy comprometida en esta denuncia de lo que es la batalla final entre la Iglesia y la anti-Iglesia. En su canal de Facebook, Iglesia versus Anti-Iglesia, donde tiene muchos vídeos y donde ha hecho pues unos comentarios al respecto de esta supuesta entrevista, y ha traído también a colación en los comentarios de otras personas. En fin, todo esto es lo que vamos a comentar
en estos momentos en este vídeo. Empezamos con el titular Solo hay un papa. Andrea Cionti pregunta ¿cuál es el verdadero? Y Marco Tosatti dice lo siguiente, no explica, dice que sí, que solo hay un papa, pero no explica cuál de los dos. Supuestamente atribuyen a Benedicto la declaración de que solo hay un papa, pero en ningún momento es en esas supuestas declaraciones de Benedicto, en ese periódico masón, Benedicto, a quien se atribuyen esas declaraciones que pensamos que pueden ser inventadas, pero en cualquier caso, en ningún momento dice quién es ese único papa, quién es, no lo dice. Hoy la entrevista exclusiva de hoy a Benedicto XVI por Máximo Franco en el Corriere della Sera ha aclarado finalmente el misterio de los dos papas. Copiamos aquí las citas del papa emérito, entre comillas, que según la interpretación dada por Franco supuestamente le quitan definitivamente la cabeza a la bula de los rumores y disputas que dirían que Bergoglio es un papa ilegítimo. No hay dos papas, solo hay un papa. Joseph Ratzinger lo dice con voz débil, esforzándose por decir cada palabra con claridad. Solo hay un papa, repite, golpeando débilmente la palma de su mano en el apoyabrazos. Solo hay un papa, genial. ¿Cuál de los dos es entonces? Ratzinger no explica esto, se pregunta Marco Tosatti. Si relees con atención el artículo de Franco, esta entrevista, en ningún lugar Ratzinger dice Bergoglio es el único papa verdadero. Esta es la forma más obvia y sencilla de resolver una disputa de larga fecha. Por tanto, si se desea, las declaraciones de Benedicto se pueden interpretar, supuestas declaraciones, voy a decir siempre porque no tenemos seguridad de que sean ciertas, se pueden interpretar estas supuestas declaraciones de Benedicto perfectamente como una referencia también a él mismo. Solo hay un papa y es el que ha conservado el munus petrino, es decir, podríamos interpretarlo así. Ratzinger continúa en la que digo yo supuesta entrevista de Franco. Es una difícil decisión, pero lo hice en plena conciencia y creo que lo hice bien. Algunos de mis amigos, que son un poco, entre comillas, fanáticos, todavía están enojados. No quisieron aceptar mi elección. Su decisión ha dejado infelices a sus más fieles seguidores. ¿Y qué significa eso? Aldo María Valli aquí ama mucho a Benedicto, pero no estuvo de acuerdo con su decisión. Valli piensa que Bergoglio es un papa legítimo, aunque no sea real en su sustancia espiritual, y está descontento con la renuncia de Ratzinger. Esto no excluye la posibilidad de que Benedicto pudiera haber renunciado aparentemente como parte de una estrategia que se le escapa a Valli. Hemos escrito sobre esta hipótesis aquí. Supuestamente Benedicto continúa. Estoy pensando en las teorías de la conspiración. Estamos leyendo esa supuesta entrevista que publica Corriere della Sera el 1 de marzo y dice así: estoy pensando en las teorías de la conspiración, palabras que atribuyen a Benedicto, que lo siguieron los que decían que era culpa del escándalo del Batilix, los que decían que era una conspiración del lobby gay, los que decían que era por el caso del teólogo conservador lefebvriano Richard Williamson. No quieren decir que fue una elección hecha con plena conciencia, pero mi conciencia está tranquila, ponen en boca de Benedicto. En realidad estas no son las teorías de la conspiración más populares, que son por el contrario las maquinaciones del grupo de la mafia de St. Gallen, además explícitamente declarado por el primado de Bélgica, Cardenal Daniels, y de la masonería eclesiástica. Todo el mundo sabe esto, se ha hablado durante años de la mafia de St. Galo y de todas las trampas que hicieron durante el cónclave, antes, durante y después. Ratzinger no menciona ni la masonería ni la mafia de St. Galo, y este es precisamente el punto. Así, su elección de renunciar sin renunciar o renunciar inválidamente pudo haber sido dictada por la presión de los lobbies no mencionados por él, y este plan sutilmente estratégico ha dejado descontentos a sus partidarios y no han comprendido su significado. Tiene la conciencia tranquila porque sabe que tempus omnia revelat, es decir, el tiempo va a terminar revelando todo, pone cada cosa en su sitio, o como que decía aquel famoso periodista, el tiempo es ese juez insobornable que da y quita razones. Así es. Como puede ver, el discurso de Ratzinger se mantiene unido a la perfección, sin arrugas. Entonces, Benedicto XVI ¿es deshonesto y está usando trucos? En absoluto. Sería perfectamente sincero y coherente con toda su conducta hasta la fecha. Para verlo desde otra perspectiva, de igual dignidad a la de Corriere, Benedicto no dimitió válidamente, sigue siendo papa porque conserva el munus petrino, sigue vistiendo de blanco, para llamarse Pontificex Pontificum, para impartir las bendiciones apostólicas, para pronunciarse sobre cuestiones de fe, y también reitera en una entrevista con fuerza que hay un solo papa, él. Visto así, su discurso es completamente coherente.
¿Una teoría de la conspiración? No. El idioma italiano habla con claridad, solo hay que saber leerlo con atención y mi colega Franco ciertamente ha informado las citas con fidelidad. Bueno, estamos leyendo lo que dice Marco Tosatti y su interpretación de esta supuesta entrevista, comentando algunos párrafos de esa supuesta entrevista. Él entiende que es cierto y que simplemente hay coherencia en lo que dice Benedicto, que en ningún caso está diciendo que el Papa sea Bergoglio y está hablando entre líneas como lo ha venido haciendo hasta ahora, según sus posibilidades. Ahora bien, sigue comentando Marco Tosatti. Ahora bien, es evidente que si fuera cierto que Ratzinger se vio obligado a dimitir, sería plausible que no tuviera la libertad de expresarse libremente. Tal vez lo estén chantajeando o amenazando, quién sabe. ¿Por qué si no, el pastor alemán, el teólogo adamantino, el pensador alemán muy racional y el conocedor profundo de la Iglesia sería tan ambiguo? Eso es así, que lo están amenazando, chantajeando. Bueno, eso parece bastante obvio. ¿Solo por dejar a 1.300 millones de católicos en ansiedad e incertidumbre? Y entonces es obvio, sigue Tosatti, que en tal caso su único recurso sería utilizar un lenguaje veraz pero velado, que solo algunos son capaces de interpretar correctamente, según el Logos Divino. Es un lenguaje sutil, que también ha sido reconocido en la Declaratio de Resignación. Además, las superestructuras pesadas y azucaradas de Corriere, que justo después de las declaraciones más recientes de Aldo Maria Valli quieren hacer que Benedicto diga a toda costa lo que no dijo, dice mucho sobre la narrativa dominante de los dos papas. Lo cierto es que la entrevista no define nada, sino que agrava las sospechas. Bueno, aquí yo recordaría las dos películas que hicieron a la mayor gloria de Bergoglio. Una en el 2000, no sé si es 2018, creo que en 2018, y la otra sí que, los dos papas sí que es en el 2019, o las dos quizás son en el 2019, no recuerdo, las dos a la mayor gloria de Benedicto, la segunda la de los dos papas a final del año 2019, en la cual se pone a Benedicto pues como vamos, fatal, ¿no? Se da una imagen grotesca de él. Es toda una película basada en invenciones, en fantasías, y se pone a Bergoglio como un tío, una persona campechana, maravillosa, y sobre todo se quiere hacer propaganda de que Bergoglio es papa y que Benedicto le dejó paso claramente pues para que fuera el papa que necesitaba estos tiempos y demás. Toda una propaganda política en favor de Bergoglio y con fantasías y con mentiras, no basado en la realidad, esa película de los dos papas. ¿Dónde se ha visto que se hagan tantas películas a un papa estando vivo, a su mayor gloria? Nunca se había visto eso. Ahora lo mismo, constantemente se hacen intentos por parte de los medios afines a Bergoglio para ensalzarlo o para fortalecer la idea de que es un papa. En fin, la sensación es que Ratzinger, acaba Marco Tosatti, Ratzinger, que aparentemente es el único que conserva el título de vicario de Cristo, Bergoglio ha renunciado a él, está siendo inocente como una paloma y astuto como una serpiente, como recomendó Jesucristo, y eso, con 4 palabras cuidadosamente pronunciadas, ha engañado a todos otra vez. Bueno, ha engañado a todos, no me gusta exactamente como lo que dice aquí, pero bueno, estas son las palabras de este señor, de Marco Tosatti. Añade apéndice. Muchos citan el hecho de que en 2019 Benedicto XVI supuestamente admitió que Francisco es el Papa, pero no es verdad. En 2019 Vatican News citó la entrevista del Corriere della Sera, donde aparece la siguiente frase del periodista Massimo Franco. Los enemigos de Bergoglio, a menudo conservadores que buscaban desesperadamente una palabra de Benedicto que sonará a crítica a Bergoglio, lo escucharon responder sin falta: hay un Papa, es Francisco. Eso dice Franco, pero es un rumor, una suposición, no es una cita directa de Ratzinger, ya ven. Y en su lugar Vatican News lo hizo pasar como una declaración directa de Ratzinger, encabezándolo: Benedicto XVI, hay un Papa, Francisco. Ojo a Vatican News, cómo manipula las cosas, cómo inventa, cómo tergiversa, cómo quiere hacer creer a los católicos que Benedicto dice cosas que no dice realmente. Y en el texto escriben: es la certeza de Benedicto XVI, quien recuerda a todos, hay un Papa, Francisco. Y concluye Marco Tosatti diciendo: una manipulación que habla por sí sola. Pues bien, también ha sido Vatican News el que
ha servido para confundir a unas religiosas de clausuras que esta mañana me enviaban todas ufanas, pobrecitas, que ingenuas son, un texto de Vatican News en el cual acompañaba dicha información tergiversada de Vatican News con este tema de la entrevista, con unas frases de estas religiosas en el WhatsApp que decía: Dios sea bendito, oramos por vos. Ratzinger repite, no hay dos papas. Vatican News, información no manipulada. Pobrecitas, qué ingenuas son, ya os he dicho cómo Vatican News manipula, lo dice Marco Tosati, estas religiosas quieren creerse, autoconvencerse de que Benedicto está diciendo que el Papa es Bergoglio, y no es así. No es así. Yo entiendo que a la gente no suficientemente informada de lo que ha pasado en la Iglesia, no solamente en los últimos años, sino décadas atrás, pues que no están enteradas, pues se dejan llevar por el oficialismo, que es lo fácil. Pensar que Bergoglio es el Papa es lo fácil. Y pensar que todas las barbaridades, blasfemias, herejías y cosas que hace y que dice, pues que son manipulaciones y demás, y falsean la realidad algunos periódicos o periodistas, o la gente, o lo que sea. No quieren aceptar la realidad, no quieren ver, o no pueden ver, o no les falta información para entender que hemos asistido a un golpe de Estado. Luego tenemos personajes como este monseñor Viganò, que sí dice que el Concilio Vaticano II fue un golpe de Estado en la Iglesia. Él llama el 1789 de la Iglesia. Y sin embargo, en ningún momento explica lo que pasó en 2013 y antes con las amenazas de muerte a Benedicto XVI. Eso sí que fue, y todo lo que rodeó todos esos meses, eso sí que fue un golpe de Estado a Benedicto XVI clarísimo. Se ha publicado, en el que participó el Estado Profundo con Obama y con toda esta gente detrás, ¿no? En fin, esto me extraña por qué Monseñor Viganò no lo explica. ¿Por qué tiene tan claro otras cosas y esto no lo tiene claro, no lo explica? ¿Por qué sigue tratando a Bergoglio, aunque ya le llame Bergoglio, pero lo trata como papa? En fin, vamos entonces a ver cómo lo ha tratado este tema, Teresita. Teresita, vamos a ver cómo lo ha tratado. Teresita Fernández, que tiene, como digo, ese canal de Facebook Iglesia versus Antiiglesia. Ella dice que en la guerra sucia de Roma apóstata versus la Santa Iglesia Católica, el 1 de marzo de 2021 publicaban una burda y falsa noticia que solo busca continuar engañando a los incautos. Roma pagana está desesperada, afirma. Ella tiene unos vídeos muy buenos al respecto de todos estos temas. Solo los ciegos y los sordos caen en sus maquiavélicos engaños. ¿Quién está detrás de la supuesta entrevista, entre comillas, realizada a nuestro Santo Padre, su Santidad Benedicto XVI? Y deja un link de Facebook al que se puede acceder y continúa. Para aquellos que pueden ver y oír, es claro entender quién está detrás de la supuesta entrevista realizada a su Santidad Benedicto XVI, publicada el día 2 de marzo. Marco Tosati, en su artículo, titulaba Ratzinger y la entrevista con el Corriere, 8 preguntas al Papa Emérito. A manera de preguntas, muestra que las respuestas de la mencionada entrevista no corresponden a la persona de su Santidad Benedicto XVI. En su tercera pregunta escribe: disculpe, el orador delicado y educado de la homilía ahora usa palabras como fanáticos, enojados. Algunos de mis amigos un poco fanáticos todavía están enojados. ¿Qué tiene esto que tienen un estilo bergogliano?, se pregunta. Pues sí, realmente no hemos visto a Benedicto nunca utilizar ese tipo de expresiones en absoluto. En otro artículo publicado en la web Adelante la Fe llegan a la misma conclusión, pero lo que ya es absolutamente inverosímil de atribuir a Ratzinger es la siguiente afirmación: alcuni miei amici un po' fanatici sono ancora arrabbiati, non hanno voluto accettare la mia scelta, penso alle teorie cospirative. Algunos de mis amigos un poco fanáticos están todavía molestos, no han querido aceptar mi elección, pienso en algunas teorías conspirativas. Después de tantos años con Benedicto, nunca le habíamos oído hablar así. ¿Alguien puede creer que Benedicto utilice ese tipo de expresiones? Pues realmente cuesta mucho creer que esas sean palabras de Benedicto, ese estilo, esa forma de expresarse sea suya, ¿verdad que sí? ¿Quién puso las comillas en fanáticos?, se pregunta.
¿Habrá hecho el frágil pontífice un gesto semejante? Quizá un matiz irónico en su débil voz señalaba ese elemento paratextual. ¿Quiénes son esos amigos que no han querido aceptar su decisión? Se refiere a sus amigos cercanos, que son pocos, como algunos alumnos del Ratzinger Kreis, su difunto hermano George, Gerhard Müller o Gansgate, o se refiere a los restauracionistas de Internet, suerte de categoría fantasmal inventada por Francisco y sus secuaces para descalificar a sus críticos. Por otro lado, nunca en sus entrevistas, ni como teólogo, ni como cardenal prefecto, ni menos como pontífice, Ratzinger utilizó el recurso cobarde de insultar a nadie en una intervención pública. Ojo a esto, ojo a esto. Nunca en sus entrevistas, ni como teólogo, ni como cardenal prefecto, ni menos como pontífice, Ratzinger utilizó el recurso cobarde de insultar a nadie en una intervención pública. Esto no lo ha hecho nunca Ratzinger, mucho menos a sus amigos, de esa manera tan sinuosa y extraña. ¿Quién por su nula capacidad de abstracción y su confesa, entre comillas, neurosis, a la que trata muy bien, degradó el oficio pontificio la pura repetición de epítetos denigrantes es otro? Y ya sabemos que se está refiriendo esa persona a Bergoglio. Es más, este personaje sí gozaba de insultar, especialmente a sus amigos, mediante diversas bromas de mal gusto. A cierto amigo suyo, quien luego de recuperarse de una enfermedad muy grave, le dijo que estaba vivo todavía porque el Señor no lo quería consigo, todavía le respondió: «¿O será más bien porque el diablo todavía no te ha preparado tu lugar?». El amigo se llamaba Teodoro McCarrick. Esas eran palabras, la bromita de Bergoglio. «¿O será más bien porque el diablo todavía no te ha preparado tu lugar?», le dijo Bergoglio a Teodoro McCarrick. Recordad también aquella vez en la cual Bergoglio le dijo a una señora, a una madre, la madre de un hijo con parálisis cerebral. Había hablado primero por teléfono Bergoglio con el hijo con parálisis cerebral, pues este chico le había enviado una nota a él con un comentario, y entonces en su labor pues de autobombo y platillo de propaganda, Bergoglio llamó por teléfono, se puso en comunicación con esta señora. Esta conversación está grabada, yo la tengo publicada, y Bergoglio le dice de despedir a la señora, después de que la señora le echa muchas flores, que usted es maravilloso, que tal y que cual. Le dice: «Pues señora, a lo mejor nos vemos en el infierno», le dice Bergoglio a la señora se queda estupefacta y le dice: «¿Cómo? No, nosotros a lo mejor sí, pero usted no, porque usted es muy bueno, usted es muy bueno». Estas son las bromitas de Bergoglio, o como cuando un periodista polaco le regala un libro de Juan Pablo II y Bergoglio, en el avión, y Bergoglio le contesta: Juan Pablo II era un santo, yo soy el diablo, yo soy un demonio, le dijo. Este es Bergoglio. En fin, Juan Antonio Parra comenta a todo esto, dice: «O como cuando escandalizó al niño discapacitado de un matrimonio italiano, el que usa el descalificativo de fanatici es Francisco». Y María Luisa Pérez dice: «El Corriere della Sera es un periódico de ultraizquierda o de izquierda radical». Bueno, peor que eso, es masón, ¿no? Es masón. Además, aquí en Italia no han dicho que haya habido alguna entrevista. Su Santidad Benedicto XVI nunca le daría entrevista a los periodistas de ese periódico. Es la opinión de María Luisa Pérez. Considera que Benedicto XVI nunca daría una entrevista a ese periódico. Entonces, ¿es realmente Su Santidad Benedicto XVI el entrevistado o simplemente han instrumentalizado, se pregunta Teresita Fernández, han instrumentalizado su nombre para seguir adelante en su diabólico engaño? Algunos la han tenido clara desde el principio. Dios permita que aquellos católicos que no solo celebraron las palabras del entrevistado, sino que inmediatamente las utilizaron para atacar, pronto despierten de su letargo. Y estoy pensando en estas monjas de clausura que me han escrito a mí, diciendo eso. Dios permita que aquellos católicos que no solo celebraron las palabras del entrevistado, sino que inmediatamente las utilizaron para atacar, pronto despierten de su letargo. Pues sí, así sea. Pues eso, lo dicho, una pena que con todos este tipo de manipulaciones pues haya personas que caigan en el engaño con tanta facilidad como estas religiosas. Dios sea bendito, oramos por vos. Ratzinger repite: no hay dos papas. Vatican News, información no manipulada. Información no manipulada porque han visto que lo ha publicado Vatican News y eso les suena a credibilidad, cuando ya sabemos que no tienen credibilidad. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo lo comenta este tema Antonio Socci, el periodista Antonio Socci.
Él dice lo siguiente: puedes alargar el caldo, pero si te excedes solo tienes agua o sopa con mal sabor. Ocurrió ayer en el Corriere della Sera, que construyó 2 páginas a partir de unas frases de Benedicto XVI, reunido por Máximo Franco y el director Fontana. Esto lo publicaba él ayer, día 2, y se refería al día 1, obviamente. Entre otras cosas, en los pocos pensamientos atribuidos a Benedicto XVI había 2 primicias, pero el Corriere evitó cuidadosamente resaltarlas en el título. En primer lugar, un agradecimiento a Mario Draghi, luego, lo más importante, una consideración crítica sobre Joe Biden, que es católico, personalmente estaría en contra del aborto, pero, dice Benedicto XVI, como presidente tiende a presentarse en continuidad con la línea del Partido Demócrata, una línea abortista. Además, agregó Ratzinger, en política de género aún no hemos entendido completamente cuál es su posición. Bueno, aquí vemos que Antonio Socci parece que entiende que es auténtica la entrevista. Pero vamos a ver cómo lo comenta. Palabras que reconoce el propio Corriere dan voz a la desconfianza y hostilidad de gran parte del episcopado estadounidense hacia Biden y su partido, considerado demasiado liberal. Dado que en cambio Bergoglio es un apasionado partidario de Biden, como también se vio en la campaña electoral, las palabras de Benedicto XVI son una auténtica primicia y hubieran merecido el título. Además, se suman a las consideraciones críticas de Benedicto XVI hacia el presidente Obama. Tiene ciertas ideas que no podemos compartir, contenidas en su reciente libro Entrevista, Últimas Conversaciones. Juicios críticos que dejan claro cuál era el contexto ideológico del imperio americano con la presidencia demócrata en el momento de la dimisión de Benedicto XVI y la elección de Bergoglio, un progresista que rompió con el magisterio anterior clima y migrantes en lugar de principios no negociables, incluso si el propio Bergoglio ahora está fuera de lugar con respecto a China, hacia lo que Biden parece querer confirmar la línea de Trump. El Corriere, dije, evitaba destacar en el título la declaración de Benedicto XVI sobre Biden. Habría sido una primicia políticamente incorrecta. Así, en la portada tituló la foto de la noticia: renuncié en plena conciencia. ¿Y por qué publican como titular renuncié con plena conciencia? Hay un solo papa y demás. Pues por eso, por la misma idea propagandística que la película de los 2 papas, porque quieren hacer creer a la gente que solamente hay un papa, que el papa es Benedicto, y con la película 2 papas, pues en definitiva que Bergoglio es papa. Lo que quieren decir es que Bergoglio es papa. Esa es toda la propaganda de esta gente. Bergoglio es papa, cuando nosotros decimos que no es papa, que es un antipapa, como mínimo porque al ser la renuncia inválida, Benedicto sigue siendo papa, el único papa reinante, y todo lo que viene detrás no sirve para nada. Bergoglio no es papa. Ellos lo que quieren es hacer resaltar todo lo contrario. Ahora titula Antonio Socci, lo obvio de los pueblos, y dice: algo bien conocido que siempre ha dicho el Papa emérito. En todo caso, su claridad aún hoy admirable y su estado de salud, que después de 8 años no registra nuevas y graves patologías, plantean muchas interrogantes sobre por qué se rindió en 2013. Sigue siendo un misterio. Bueno, Antonio Socci le califica de papa emérito, pero él sigue considerando que es el único papa. En el interior, las 2 páginas del Corriere comienzan con esta frase citada: el papa es solo uno. Pero esta expresión de Benedicto XVI no es en absoluto una primicia y ni siquiera es noticia. De hecho, el papa es uno ha sido dicho por la doctrina católica durante 2000 años. Además, ni siquiera es noticia que Benedicto XVI lo diga, porque ya lo ha dicho otras veces, recientemente también en las declaraciones a Peter Sewall para su biografía. El hecho mismo de que desde hace 8 años tengamos que repetir que solo hay un papa es surrealista, dice Antonio Socci. También porque afirmó Fabrizio Grasso hace un tiempo. Lógicamente, si solo hubiera un papa, en realidad incluso es necesario subrayarlo y reiterarlo varias veces. O sea, no sería necesario subrayarlo varias veces. Solo un papa, pero el nombre, se pregunta Antonio Socci. ¿Cuál es el nombre de ese único papa? El del Corriere hubiera sido una primicia si Joseph Ratzinger, además de repetir el Papa es uno, también hubiera mencionado el nombre de ese Papa único, lo que a tantos seguidores de Bergoglio desde hace 8 años les gustaría oír decir a Benedicto XVI es sencillamente esta frase: hay un solo Papa y es Francisco, mientras yo ya no soy Papa y yo ya no tengo nada que ver con el papado, pero Benedicto nunca ha dicho eso. Esta frase no la dijo Benedicto XVI al Corriere ni a otros en estos 8 años. Si lo dijera, surgirían nuevas preguntas, que quizás el Corriere, razonando periodísticamente, ya podría haberle planteado en esta ocasión, pero ha tenido cuidado de no hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Me pregunto yo. Intento formularlos.
Preguntas que se formula Antonio Socci. ¿Por qué te vistes de blanco y te llaman Santo Padre Benedicto XVI si solo hay un Papa? ¿Por qué está oficialmente calificado como Papa emérito si no existe una definición jurídica o teológica de este título? ¿Por qué todavía imparte la bendición apostólica o bendición papal, que es una prerrogativa del Papa a la que se adjunta la indulgencia plenaria? Yo también podría añadir, ¿por qué Bergoglio nunca firma Pastor Pastorum? Que es como tiene que firmar un papa, como todos los papas han firmado siempre después de que escriben una encíclica o un documento papal, mientras que eso sí lo hace Benedicto XVI. Hubo un libro que escribió que puso su firma y puso PP, Pastor Pastorum, algo que solamente puede hacer el papa reinante, y eso lo hizo creo que en el año 2016, un libro que trataba sobre el amor. ¿Por qué Benedicto sí firma Pastor Pastorum y Bergoglio no? Solamente pone Franciscus. Seguimos leyendo lo que dice Antonio Socci. Después de todo, hay quienes han notado en algunos de sus libros recientes las iniciales Benedicto PP 16, con las iniciales PP Pastor Pastorum, que es el título reservado al Papa. Además, en las ceremonias públicas en las que participó el Papa emérito, algunos cardenales se inclinaron ante él y besaron su anillo, lo que debieron haber hecho solo con el Papa. El experto vaticanista Saverio Gaeta señaló que en el escudo de armas del Papa Bergoglio está el palio ausente, mientras que está presente en el escudo del Papa Ratzinger, un elemento decididamente no despreciable en la simbología vaticana. ¿Qué significan estas cosas y otras similares?, se pregunta Antonio Socci, y concluye hablando del munus irrevocable. Munus irrevocable. Atención a lo que dice. En su última audiencia pública, el 27 de febrero de 2013, Benedicto XVI declaró su para siempre, ya no hay vuelta a la vida privada. Mi decisión de renunciar al ejercicio activo del ministerio no revoca esto. Por tanto, el munus petrino permanece, y todo fue confirmado con abundancia de argumentos por la sensacional conferencia en el Gregoriano de Monseñor George Gansway, que es, en cierto modo, la voz pública del Papa emérito cuando, un 21 de mayo del año 2016, decía: no abandonó el cargo de Pedro, lo que le habría sido completamente imposible después de su aceptación irrevocable del cargo en abril del año 2005. ¿Hace falta aclarar algo más después de esta frase del año 2016 en la que el Papa Benedicto XVI, a través de su secretario, dice eso, que lo voy a repetir? No abandonó el cargo de Pedro, dice Monseñor Gansway, lo que le habría sido completamente imposible después de su aceptación irrevocable del cargo en abril de 2005. Así vuelve el concepto de un ministerio petrino irrevocable. Entonces, Monseñor Gansway explicó: antes y después de su dimisión, Benedicto XVI comprendió y sigue pensando en su tarea como participación en tal ministerio petrino. Dejó el trono papal y, sin embargo, con el paso del 11 de febrero de 2013, con el paso que dio, no abandonó en absoluto este ministerio. En cambio, integró el oficio personal como una dimensión colegiada y sinodal, casi un ministerio compartido. Por lo tanto, no hay dos papas, sino un ministerio extendido de facto. ¿Qué les parece, señores? Y sigue. Un ministerio extendido de facto con un miembro activo y un miembro contemplativo. Por eso Benedicto XVI no ha renunciado ni a su nombre ni a la sotana blanca. Por esta razón, el nombre correcto con el que abordarlo todavía hoy es santidad. Y por eso, además, no se retiró a un monasterio aislado, sino al interior del Vaticano. Y me pregunto yo, después de esto, ¿hay alguna duda al respecto de que sigue siendo el único papa? Porque el papado no se puede dividir en dos. O renuncias al munus, que lo incluye todo, la esencia del papado, o no. No se puede decir, renuncio a unas funciones y me quedo con otras. Me quedo con el ministerio, como dijo Benedicto, de orar y de sufrir. Y le dejo al otro que haga el tal ministerio administrativo y tal, y de hablar, y de viajar, y de... No, no puede ser. El tiempo será rápido, concluye Antonio Socci, diciendo en 3 parrafitos lo siguiente. De hecho, un gran experto en asuntos eclesiásticos, Vittorio Messori, publicó el 28 de mayo de 2014 un artículo en el Corriere della Sera titulado «Ratzinger no se ha retirado a la vida privada, por eso realmente tenemos 2 papas». Messori sabe mejor que nadie que teológicamente hablando solo puede haber un papa, pero hay cosas que solo sabremos en el futuro. Monseñor Gansway, en su conferencia, evocó la categoría schmittiana del estado de excepción y habló de un pontificado de excepción, para definir la situación de Benedicto XVI a partir del 11 de febrero de 2013.
Entonces, es cierto, solo hay un papa. El tiempo dirá cuál. En la historia de la Iglesia ha habido algunos que fueron considerados papas durante su reinado e incluso después, pero que más tarde la Iglesia ha reconocido que no lo son. Ya veremos, concluye Antonio Socci. Y aquí ahora me viene a la cabeza que la intención de siempre que ha tenido la masonería eclesiástica, los enemigos de la Iglesia, es ocupar el papado. Y lo intentaron anteriormente a esta ocasión, pero se dieron de bruces con la realidad y nunca lo consiguieron. Y quizás llegaron a la conclusión que poner un papa realmente sería imposible, pero que poner un papa de cartón piedra, un falso papa, sí podría ser posible. Porque Dios eso a lo mejor sí lo permitía. Y esto es lo que estamos viendo. Esto es lo que estamos viendo. En el último libro que le publican a Benedicto XVI, Peter Sewall, ahí deja unas declaraciones en las que él arremete, dice, el Papa emérito Benedicto XVI arremete en el capítulo final de un libro que se publicó en Alemania el pasado año 2020 contra el matrimonio entre homosexuales y lo que él llama el credo del anticristo, que dice castiga con la excomunión social a quienes no se adhieren a él. Benedicto XVI ha hablado muy claramente contra el anticristo y contra su ideología, que es la que defiende la Agenda 2030 de la ONU, que lidera Bergoglio. ¿Cómo un papa verdadero puede liderar la agenda del anticristo? La Agenda 2030. Agenda y mentalidad que Benedicto sí ha criticado y atacado claramente. La sociedad moderna, sostiene Benedicto, está formulando un credo del anticristo y el que se opone a él es castigado con la excomunión social. El temor ante el poder espiritual del anticristo es demasiado natural. Según Benedicto XVI, la auténtica amenaza para la Iglesia actual proviene de una dictadura mundial de ideologías aparentemente humanistas. Hace 100 años a todo el mundo le hubiera parecido absurdo hablar del matrimonio homosexual. Hoy todo el que se oponga a él queda excomulgado socialmente, dice Benedicto en ese libro de Peter Sewall. Y bueno, y deja muy claro esto del anticristo, que quien se oponga a él va a ser excomulgado de la vida social, va a ser perseguido y demás, y que estamos ante un gran peligro de una dictadura mundial de ideologías aparentemente humanistas, que es lo que Bergoglio está defendiendo en su Agenda 2030. En fin, es muy evidente la situación, pero los enemigos de la Iglesia van a seguir manipulando las cosas, van a seguir tergiversando, van a inventar lo que quiera que sea y poner en boca de Benedicto XVI expresiones, palabras, conceptos y maneras que no son las suyas, que sabemos que no son las suyas. Cierto es que Benedicto sí ha dicho en algún momento, como cuando el discurso que dio ese 28 de febrero, expresiones y cosas que suenan raras. Parece que como si él sí estuviera dimitiendo o renunciando al papado. Pero sabemos que hay que entenderlo todo en su conjunto. Tenemos que entender toda esta trama en su conjunto. No solamente en estos últimos años, 8 años, sino de años atrás, para poder entender lo que ha pasado y está pasando y poder sacar conclusiones, no con cosas puntuales. Y las conclusiones son claras. Los enemigos de la Iglesia querían usurpar el papado, querían destruir a la Iglesia desde dentro, desde el propio papado. Y pues ya sea con un papado legítimo o ilegítimo, nosotros defendemos desde este canal que es ilegítimo, que no es verdaderamente papa, que es un antipapa, sea como quiera que sea, pues en ello están y estamos asistiendo a los últimos capítulos. Y el último capítulo y definitivo va a ser tratar de acabar con la Eucaristía, con la transustanciación. ¿Lo veremos? ¿No lo veremos? ¿Será pronto? ¿Cuándo será? ¿A la muerte de Benedicto XVI? ¿Cuánto tiempo tardará en ocurrir eso? Bueno, pues que Dios nos coja confesados y nos ayude a poder entender y discernir la realidad de toda esta trama, de toda esta ceremonia de la confusión tan terrorífica que estamos asistiendo, de esta última prueba a la que la Iglesia está siendo partícipe, la pasión de la Iglesia, como dice el Catecismo de Juan Pablo II en el numeral 675 al 677. Al precio de la verdad, solución a los problemas del mundo, al precio de la apostasía de la verdad. Esto lo estamos viendo, Bergoglio entregado al nuevo orden mundial.
y utilizando a Benedicto XVI para sus propios intereses, para ver cómo encajan todo esto y consiguen arrastrar a un mayor número posible de católicos a la falsa obediencia de Bergoglio. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra, haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén.